Hola, leyendas del misterio. Hoy nos adentramos en uno de los lugares más escalofriantes de Australia, el manicomio Fremantle, un sitio donde la locura, el abandono y la muerte dejaron una huella tan profunda que algunos dicen que sus víctimas nunca se fueron. ¿Creen que los lugares guardan memoria? Porque después de lo que veremos hoy, quizá cambien de opinión. Suscríbete, dale like y acompáñanos en esta aventura paranormal. Finnerty Street, Fremantle, Australia. Orígenes y primeros años. En 1864, el manicomio Fremantle abrió sus puertas en Australia Occidental, construido por convictos para albergar y tratar a enfermos mentales. Aunque Fremantle Lunatic Asylum fue diseñado originalmente para 50 pacientes, rápidamente se convirtió en un depósito de los marginados sociales, ancianos abandonados, alcohólicos, prostitutas y otros considerados indeseables. Durante la fiebre del oro de la década de 1890, el asilo también recibió a mineros afectados por el opio, la insolación y otros padecimientos. Las condiciones eran inhumanas. A los internos, desde niños de 9 años hasta ancianos, se les rapaba la cabeza y se les vestía con uniformes de prisión de segunda mano, tratándolos más como reclusos que como pacientes. El horror de los niños y el abandono médico. En los años 1890, el manicomio comenzó a recibir un número creciente de niños con discapacidades intelectuales, muchos de los cuales permanecerían allí de por vida. Un caso escalofriante fue el de un niño de 9 años, al que el primer ministro de la época ordenó internar en el asilo en lugar de enviarlo a un orfanato, catalogándolo como imbécil. Entre 1903 y 1908, los menores fueron trasladados al Hospital Claremont para dementes, antes del cierre definitivo del manicomio en 1909. Sin embargo, durante sus décadas de funcionamiento, nunca hubo un médico a tiempo completo, y los pacientes vivían en condiciones deplorables, sin tratamiento real, por lo que su condición nunca mejoraba. A principios de 1900, 200 personas residían en el hospital, con hasta 20 personas hacinadas en una misma habitación. El escándalo que provocó su cierre. En agosto de 1900, Catherine Clifford desapareció de su hogar por un breve periodo, lo que generó gran preocupación entre sus familiares. Finalmente, fue encontrada y devuelta a casa, pero su comportamiento había cambiado drásticamente. Su actitud errática y perturbadora alarmó tanto a sus seres queridos como a los vecinos, quienes consideraron necesario ingresarla en un asilo para su seguridad y la de los demás. Un mes después, su esposo acudió a visitarla al complejo psiquiátrico. Al encontrarla, quedó horrorizado. Clifford estaba inconsciente, presentaba signos evidentes de maltrato, con un ojo amoratado y profundos rasguños en el rostro. Pronto descubrió que había sido brutalmente atacada por un recluso violento con quien compartía habitación. Tan solo 3 días después, el hombre recibió un frío telegrama: su esposa murió esta tarde. Responda sobre el entierro. No se ofrecieron explicaciones detalladas sobre las circunstancias de su muerte. Algunos informes sugirieron que había fallecido a causa de las heridas provocadas por la agresión, mientras que otras versiones indicaban que había sufrido una fatal caída por las escaleras. La verdadera causa de su muerte sigue siendo un misterio, envuelto en sombras de negligencia y tragedia. Poco después, un paciente masculino que estaba bajo vigilancia se suicidó a plena luz del día, y una enfermera fue acusada de torturar a los internos manteniéndolos despiertos por la noche. Tras una investigación, el gobierno ordenó su cierre, y en los siguientes 8 años, los pacientes fueron reubicados. El hogar de mujeres, miseria y abandono. De 1909 a 1942, el edificio se convirtió en un hogar de mujeres y una escuela de formación de enfermeras de maternidad. Aquí eran enviadas madres solteras, divorciadas, ancianas y mujeres pobres. Las condiciones eran peores que en una prisión: infestaciones de ratas, termitas y cucarachas, saneamiento precario y relatos de internas pidiendo comida en la puerta. La casa enfrentó muchos problemas en esta época, incluyendo mujeres jóvenes que escapaban y hombres que cavaban agujeros a través de las paredes de piedra caliza para ver a las damas. Las jóvenes con enfermedades venéreas eran encerradas en el último piso, y la mortalidad de madres y recién nacidos alcanzó cifras espeluznantes. Solo el 50% de los bebés sobrevivían. Para 1941,
el escándalo por las condiciones inhumanas llevó al gobierno a cerrar el lugar. De cuartel militar a centro cultural. Durante la Segunda Guerra Mundial de 1942 a 1945, el edificio fue ocupado por las Fuerzas Armadas estadounidenses. Más tarde, albergó una escuela técnica de 1946 a 1968 y un museo marítimo en 1970. Finalmente, en 1973, reabrió como el Fremantle Arts Centre, un espacio cultural que hoy alberga exposiciones y conciertos. Fenómenos paranormales, las sombras del pasado. A lo largo de los años, el edificio ha sido escenario de numerosos fenómenos inexplicables, vinculados a su oscuro pasado. Las muertes y los suicidios, incluido un paciente que se ahorcó en el hueco de la escalera usando su cinturón y las barandillas, son posibles causas de las energías que persisten. Soldados estadounidenses reportaron susurros, golpes y ruidos nocturnos durante su estancia. Visitantes han sentido besos en la mejilla al caminar por el primer piso. Se han registrado puertas que se abren solas, puntos fríos inexplicables, llantos y gritos, así como la aparición de una anciana fantasma que vaga por los pasillos. La entidad más famosa es Martha Rendell, que vivió en el centro, una mujer que después de que su hija fuera secuestrada, se deprimió mucho cuando las autoridades no la localizaron, se suicidó arrojándose por una ventana del primer piso. Hoy, su espíritu sigue buscando a su hija, y algunos aseguran escuchar la voz de un niño cantando cerca del lugar de su muerte. En una investigación paranormal, el medium Antoni Grzelka, también llamado el susurrador de fantasmas de Australia, experimentó una caída brusca de temperatura, de los 22 grados bajó a los 16, donde vio a un hombre de aspecto siniestro parado en medio del pasillo, posiblemente un antiguo guardián o enfermero muy desagradable. Este hombre, por el aspecto y vestimenta, podía ser de hace 100 años. Antoni descubrió más tarde que varios guardias de seguridad se negaron a entrar en esa parte del manicomio después de que una pareja fuera empujada por una escalera. También percibió un olor a carne quemada, que luego asoció con las terapias de electroshock aplicadas a principios del siglo XX. Conclusión. El Fremantle Arts Centre es hoy un lugar de cultura, pero su pasado está marcado por el sufrimiento, la negligencia y la muerte. Las historias de los que murieron entre sus muros aún resuenan, convirtiéndolo en uno de los lugares más embrujados de Australia. Quienes lo visitan no solo encuentran arte, sino también los ecos de un horror que nunca fue del todo enterrado.